Bueno. Entonces, yo puedo leer el chat, así que cualquier cosa me preguntan por el chat, no hay problema. Bien, esta presentación que ya está subida a la página web es una presentación que habla de permanganimetrías, ¿sí? En sí, todos los sistemas de volumetrías redox se llaman con el nombre del reactivo, metría, porque estamos midiendo por medio de ese reactivo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar estudiando distintas reacciones, ¿sí? Pero bajo el paraguas generalizado de una volumetría redox, ¿sí? De la misma forma que en la primera parte del año estudiamos volumetrías ácido-base, donde estaba involucrada una reacción ácido-base. Luego continuamos estudiando volumetrías de precipitación, donde había reacciones de precipitación y en particular mediadas por el catión plata, y entonces las llamábamos argentimetrías. Esta última parte que vamos a ver refiere a distintas volumetrías donde se involucra una reacción redox. Estas reacciones pueden estar mediadas por permanganato, se van a llamar permanganimetrías, pueden estar mediadas por yodo, en cuyo caso van a ser iodometrías o iodimetrías, ¿sí? Yodo, yodi, son métodos diferentes. Podemos estar usando permanganato, podemos estar usando cerio, ¿sí? Hay diferentes formas, diferentes reacciones que se pueden usar en cuantitativa, en volumetrías redox. La primera que vamos a estudiar es la del permanganato. ¿Y por qué usamos el permanganato? ¿Sí? O sea, cuando estamos hablando de permanganato, vamos a estar hablando de un sistema que es relativamente sencillo, ¿sí? De estudiar. ¿Y por qué? Recordemos, en el permanganato, el manganeso, ¿en qué número de oxidación está? En 7, ¿sí? ¿El permanganato se puede oxidar? No, solamente se va a poder reducir. Entonces, está claro que es un sistema relativamente sencillo porque el permanganato solamente puede reducirse. Y si el permanganato solamente puede reducirse, el permanganato va a ser un agente ¿de qué tipo? ¿Oxidante o reductor? Va a ser un agente oxidante, ¿sí? Entonces, en una permanganimetría vamos a poder utilizar el permanganato de potasio como un agente oxidante de analitos reductores, ¿sí? Los analitos reductores pueden ser cualquiera que sea capaz de reducir al permanganato o que el permanganato sea capaz de oxidar, ¿sí? La reducción del permanganato, ¿sí? Puede realizarse en distintos medios, ¿sí? El tema es, la reducción de permanganato que tenemos acá, dependiendo el medio en el cual estemos trabajando, me va a dar un producto diferente. Si estamos trabajando en soluciones ácidas, muy ácidas, voy a obtener como producto de reacción manganeso 2+. En tanto, trabajando en medio neutro o básico, voy a obtener un precipitado de color marrón del dióxido de manganeso, ¿sí? Y finalmente, si estoy trabajando en medio muy básico, voy a obtener
este anión que tenemos acá, que es el anión manganato, que es un color verde, verde muy intenso. Desde el punto de vista cuantitativo, ¿cuál les parece a ustedes que va a ser el medio de reacción? Bien, me dicen el fuertemente ácido. ¿Por qué? Y que pase de violeta a verde, ¿no voy a poder apreciar el cambio de color? Por ejemplo, en disolución fuertemente alcalina. Ahí se intercambian pocos equivalentes. ¿Qué significa que se intercambian pocos equivalentes en disolución fuertemente alcalina? Al revés. Bien, desde el punto de vista, no hay problema, no hay problema, que se conecte cuando pueda. Igual esto va a quedar grabado. Desde el punto de vista cuantitativo, empecemos a descartar, ¿sí? ¿Cuál sería de las tres condiciones? ¿Cuál sería la que les parece menos favorable? ¿Mm? Tenemos condición muy ácido, neutro o fuertemente básico. De las tres, para la cuantitativa, el medio neutro, muy bien, el medio neutro va a ser la menos favorable, porque se me está formando un precipitado, ¿sí? Y básicamente, esta no es una volumetría por precipitación, ¿sí? No nos matemos pensando, esta no es una volumetría por precipitación. Entonces, si esta no es una volumetría por precipitación, no quiero que me aparezca ningún precipitado. Impecable. Bien. Entre fuertemente ácido y fuertemente básico, ¿cuál es la diferencia entre un medio y el otro? Más allá de los equivalentes, ¿sí? Olvídense de la cantidad de electrones, olvídense de los equivalentes. Igual es medio poco feliz que me digan que se intercambian pocos equivalentes. ¿Cuál es la diferencia? Bien, el producto al que se reduce. Bien, en un caso me está generando el catión manganeso 2 más, en el otro me está dando el anión manganato. Bien, bien. Primer aspecto. Primer aspecto. Bien. Si en un caso intercambiamos 5 electrones y en el otro intercambio 1, lo más probable es que el permanganato pase a manganeso 2 más y en esa situación sea un oxidante más vigoroso, ¿sí? En general,
en general, como cuestión general, las oxidaciones más fuertes acontecen en medio ácido. Entonces, si yo quiero garantizar la direccionalidad de la reacción, acuérdense que las reacciones cuantitativas pueden ser reversibles. No, una reacción cuantitativa no puede ser reversible. Entonces, ¿yo qué es lo que necesito? Condiciones de reacción tales, ¿sí? Porque el medio es una condición de reacción. Condiciones de reacción tales que me garanticen la direccionalidad de la reacción. Entonces, el medio ácido me va a garantizar un poquito que se produzca ese evento redox que yo quiero. Pero por otra parte, ¿sí? Piensen desde el punto de vista del laboratorio, si quieren, desde el punto de vista del punto final. El permanganato, ¿qué color tiene? Violeta. Pasa a manganeso 2+. El manganeso 2+ es incoloro. Es un cambio bastante notorio. De violeta a verde, ¿el cambio va a ser igual de notorio? No. Usualmente siempre preferimos, no siempre lo conseguimos, pero preferimos que los cambios sean muy notorios. Entonces, desde el punto de vista teórico, preferimos un medio ácido, porque las condiciones de reacción van a ser más vigorosas. Desde el punto de vista práctico, preferimos un medio ácido, porque el cambio de color es muy nítido. ¿Sí? Y ahora, pregunto, y esto acá es donde ustedes tienen que demostrar o no todo lo que aprendieron antes. ¿En qué medio hay más cosas que precipitan? ¿En medio ácido o en medio básico? Medio básico. ¿Y yo quiero tener precipitados en el medio? No. Bien. Entonces, usualmente evitamos en reacciones cuantitativas, evitamos el medio básico porque la cantidad de analitos se me reduce un montón. Y recuerden lo que vimos hasta la semana pasada de precipitación. En medio básico, yo podía trabajar con una cantidad limitada de analitos. En medio ácido, podía trabajar con todos. ¿Sí? Porque en medio básico, las cosas precipitan o reaccionan. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, peques? ¿No? Bien. Bien, algo importante respecto de el tema del cambio de color es que justamente como es una sustancia muy coloreada, no necesito el uso de indicadores externos. Y eso hace a la permanganimetría un método que, bien utilizado, y hago la aclaración en el bien utilizado, porque no es fácil realizar permanganimetrías en el laboratorio, ¿sí? Y el hecho de que acá haya una doble flecha les tiene que dar una idea de por qué no es fácil hacer permanganimetrías en el laboratorio. Pero bien utilizado,
el método es un método muy preciso. Entonces, el hecho de que sea un autoindicador es una fortaleza muy grande en este método, porque el error de titulación se reduce al mínimo. Ahora, el permanganato, ¿lo puedo usar tal cual así? Yo agarro el frasco de permanganato sólido, lo peso, preparo la solución y lo uso. Hay que valorarlo antes. ¿Y por qué hay que valorarlo antes? Bien, no es un patrón primario, pero más allá de lo del libro, bien, el permanganato de potasio, desde el punto de vista termodinámico, no es una sustancia estable a presión y temperatura ambiente. ¿Sí? El permanganato de potasio existe como tal a presión y temperatura ambiente sencillamente porque su descomposición es muy lenta, pero se descompone. ¿Sí? En algún momento, aquellos que sigan carreras relacionadas con el estudio más detallado de la química, se les va a presentar un hermoso gráfico y van a decir, oiga, el permanganato no es estable a temperatura y presión ambiente. Y no. El permanganato no es estable a temperatura y presión ambiente. Lo que ocurre es que la descomposición del permanganato es extremadamente lenta. Y por ese motivo es que yo lo tengo que valorar. Y encima, el permanganato tiene algo peor. El permanganato se descompone y genera dióxido de manganeso. ¿Sí? Ahora, el dióxido de manganeso tiene un problema muy grande y es que actúa como catalizador de superficie para la descomposición del permanganato. ¿Sí? Entonces, una solución de permanganato que ya presenta precipitado en el fondo, lo más probable es que en lugar de ser valorada, sea descartada directamente y se prepare solución nueva. ¿Mm? Bien. Esto ya lo conversamos, cómo tiene que ser el medio de las titulaciones, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Hubo algún compañero que se ha sumado un poquito después? Así que lo invito si quiere leer esta filmina y... ¿Mm? ¿Venimos bien? Impecables. Bien, entonces, el punto final lo vamos a ver por el color, el cambio de color de violáceo, que es un violáceo muy leve, al incoloro, ¿sí? Alrededor del punto final uno tiene que trabajar muy despacito, ¿sí? Porque es muy común pasarse, ¿sí? Acá. ¿Mm? Bien, para valorar vamos a usar distintos patrones primarios. El más utilizado es el oxalato o ácido oxálico, cualquiera de los dos, ¿sí?
por reacción con permanganato va a pasar a dióxido de carbono. Esta fórmula hermosa, vayan aprendiéndoselas, porque solemos hacerlos bastante pelota porque se olvidan que hay 2 carbonos acá. ¿Sí? Solo una nota al pie. Bien. El uso de oxalato como patrón primario tiene un problema y es el mismo problema que tienen la mayoría de las reacciones que involucran permanganato y es la cinética. ¿Sí? El permanganato reacciona muy lentamente. Entonces, indefectiblemente tenemos que acelerar la cinética. Aceleramos la cinética desde el mismo punto de vista de siempre, ¿sí? Vamos a calentar, vamos a aumentar la velocidad de los iones, van a aumentar los choques efectivos y va a ocurrir la magia de las reacciones, ¿sí? Hay que tener cuidado en 2 cosas. Una, no quemarnos, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando a 80 grados y nadie se quiere quemar. Y la otra es que estamos trabajando en solución acuosa. ¿Qué pasa si lo llevo por encima de los 100 grados? Hierve el agua, ¿sí? Hierve el agua. Ustedes no se olviden nunca de eso, ¿sí? Es cierto, el oxalato puede descomponerse por efecto del calor por medio de la reacción que tienen ahí. Es cierto, ¿sí? Pero fundamental, y no se les puede pasar nunca, es que el agua hierve. ¿Sí? Bien. Y acá, en esta presentación que hizo el profe Cancian, nos está diciendo, ojo, porque la reacción no va a ocurrir a menos de que incorporen un medio ácido. Entonces acá es donde viene la loca de la teoría y les va a decir, ¿el oxalato es soluble en medio neutro? Sí, se calienta la Erlenmeyer mientras se titula. El oxalato es soluble. Los oxalatos en general son solubles en medio neutro. Recuerden uno de los porqués elegimos medio ácido frente a medio básico. En el medio ácido garantizamos no solamente el potencial de reducción, sino que garantizamos que todo se disuelva. ¿Está? Eso, exactamente. Bien. Bueno, algo que es que es fundamentalmente para lo que se usa el permanganato, ¿sí? Hoy día las permanganimetrías no son tan utilizadas como antes, justamente por la dificultad experimental del trabajo con el permanganato, ¿sí? Hay otros métodos que se utilizan más, hay otros métodos que son más versátiles porque nos permiten trabajar con oxidantes y con reductores, como por ejemplo las iodo y iodimetrías. Pero una utilidad en la cual el permanganato no ha sido reemplazado es la determinación de la concentración de soluciones de agua oxigenada. Si se acuerdan, a principio de año había en la guía original, en la primera, la del TP1, un ejercicio de volúmenes de oxígeno. ¿Se acuerdan de eso?
que nosotros les dijimos, no se preocupen por eso, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ha llegado ese momento. La reacción de descomposición del agua oxigenada es la que está ahí en pantalla. El agua oxigenada se descompone en agua y en oxígeno, ¿sí? La definición de concentración para el agua oxigenada refiere a la cantidad de volúmenes de oxígeno que se desprenden por volumen de solución, ¿sí? Siempre trabajando en CNPTs, ¿sí? Entonces, la reacción involucrada va a ser esa, ¿sí? Permanganato que va a pasar a manganeso 2+, agua oxigenada que va a pasar a oxígeno. Estamos trabajando en medio ácido, con lo cual nos olvidamos de las reacciones en medio básico en esta clase de titulaciones redox, ¿sí? Y la reacción nos va a decir que se me van a generar por cada 5 moles de agua oxigenada, se me van a generar 5 moles de oxígeno, ¿sí? Entonces, a nivel estequiométrico, esta reacción es bastante piola, porque no me tengo que volver loco con los equivalentes. Ahora bien, esta reacción es muy rápida. ¿Y esta reacción es muy rápida por culpa de quién? ¿Del permanganato o del agua oxigenada? Exactamente, del agua oxigenada. El permanganato va a seguir siendo el mismo de siempre, va a seguir teniendo su mismo potencial. El tema es que la descomposición del agua oxigenada es extremadamente favorable a temperatura y presión ambiente y por eso es que en esta determinación no necesitamos calentar, ¿sí? Pero igualmente para valorar la solución de permanganato vamos a tener que calentar. Bien, esta técnica que está acá ya está subida a la página web, así que la pueden ver, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? Por ahora. Sí. No sé si la subieron en teoría o en TP. La definición de volumen de la concentración de agua oxigenada es la cantidad de volúmenes, ¿sí? Es la cantidad de volúmenes que tenemos por volumen, la cantidad de volúmenes de oxígeno que se liberan por volumen de solución. Bien. Entonces, ahora sí. Bien. Cuestiones de las ecuaciones redox, ¿sí? Estamos hablando de volumetrías redox. Cuando estamos hablando de volumetrías redox, vamos a estar hablando de que la reacción involucrada implica una oxidorreducción, ¿sí? Y esa oxidorreducción puede ser con permanganato, puede ser mediada por catión serio, más 4. Esa oxidorreducción puede involucrar yodo o yoduro,
¿sí? Vamos a ver que este es un método muy utilizado, ¿sí? Puede involucrar dicromato. Liz. ¿Sí? Bien. Desde el punto de vista teórico, las consideraciones son siempre las mismas de antes, ¿sí? O sea que necesitamos factibilidad de que la reacción ocurra. La reacción debe ser cuantitativa, siempre. La reacción tiene que ser cuantitativa, ¿sí? Las condiciones de reacción deben considerar interferencias. Y, esto es nuevo, además, que el potencial sea el suficiente para que la redox ocurra. O sea, nosotros vamos a estar hablando de una reacción redox con las mismas consideraciones, las mismas exactas consideraciones que hemos hecho antes, ¿sí? Eso es lo que tiene, digamos, de bueno la cuantitativa, que las consideraciones para que un método sea cuantitativo no cambien. Entonces, para el hecho de que una determinación sea cuantitativa, ya me está recortando un montón mis posibilidades. Por eso, por ejemplo, en el caso del permanganato, ya me va a estar recortando los medios. Yo ya no voy a trabajar ni en medio neutro, ni en medio básico, ni leve, ni fuertemente básico. Voy a trabajar nada más que en medio fuertemente ácido. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan lo que era el potencial? Porque en definitiva, el hecho de que trabajemos en medio ácido para el permanganato refiere a que estamos hablando de que el potencial va a ser el adecuado. Ahora, ¿se acuerdan lo que es el potencial? ¿O ya les estoy dando malas noticias? Bien. Vamos a ver un poquito, vamos a recordar que era un potencial, ¿sí? Las reacciones, ¿sí? ¿Se acuerdan de este fulano? ¿Sí? Esto nosotros lo graficamos un montón. Esto es una celda electroquímica, tenemos dos tachitos, ¿sí? Estos dos tachitos van a estar unidos por un cable y por un puente salino. ¿Mm? Básicamente,
en uno de estos tachitos va a ocurrir la reducción y en el otro va a ocurrir la oxidación. ¿Sí? Al revés, lo señalé al revés. Acá está la oxidación y acá va a ocurrir la reducción. ¿Sí? A partir de la comparación, ¿por qué no se está presentando? Bien, entonces, esta era la celda electroquímica, teníamos dos recipientes, en uno ocurría la oxidación, en el otro ocurría la reducción, ¿sí? El potencial de una reacción es justamente la medida acá, cuando yo en este cable que une los dos tachitos, yo mido el voltaje. Ahora, ese voltaje no va a ser cualquiera, sino que va a ser el voltaje comparado con el hidrógeno, ¿sí? En un tachito va a ocurrir la reducción del hidrógeno y en el otro va a estar ocurriendo la reacción que a mí me interese. Entonces, cada hemirreacción va a tener asociado un potencial normal estándar, ¿sí? Este potencial normal es en realidad una comparación con el potencial del hidrógeno. Y para no hacernos lío, definimos que el potencial del hidrógeno va a ser 0. Entonces, cuando estamos hablando de potenciales que refieren al electrodo normal de hidrógeno, ¿sí? ENH es electrodo normal de hidrógeno, las especies disueltas van a estar en concentración 1 molar, la presión de los gases va a ser 1 atmósfera, y por eso es que, por ejemplo, el potencial estándar del cobre sumergido en una solución de cobre 2+, 1 molar es 0,334 volts. Significa que, vamos para acá. Acá yo voy a tener el electrodo del hidrógeno. Acá, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener el electrodo de cobre sólido y una solución de cobre 2+. Cuando conecto por medio del puente salino, se va a leer un voltaje. Ese voltaje es 0,334, ¿sí? Y es el potencial de la reacción de reducción de cobre 2+ a cobre 0. Siempre, todos los potenciales en la tablita, como decían recién, se presentan como reducciones, ¿sí? Por supuesto, en la vida no es que solamente ocurren reducciones, ¿sí? También ocurren oxidaciones, ¿sí? Ahora, las oxidaciones van a tener potenciales con distintos signos. Bien, esta es la ecuación de Nernst, que se supone que se la tienen que acordar, ¿sí? Se supone. Bien, vamos a lo que... Silencio, silencio en el chat. Bien. Entonces, una volumetría redox, por ejemplo, nosotros ahora presentamos como volumetría redox el permanganato, no desde el punto de vista práctico, sino intentamos ir por el punto de vista teórico, ¿sí? Vamos a estar hablando de una volumetría redox cuando el agente titulante tiene la capacidad de reaccionar por medio de una reacción redox. No siempre tiene que ser un oxidante, ¿sí? Puede ser un reductor. El indicador va a ser un indicador específico, ¿sí? Y este indicador, esencialmente, ¿qué es lo que va a medir? ¿Sí? Pensemos, si en ácido base el indicador cambiaba de color con el pH.
En precipitación veíamos que había distintos fenómenos, pero básicamente una vez que se terminaba el analito, había algún tipo de cambio de color. ¿Qué va a detectar un indicador en redox? Potencial, cambios en el potencial. Y usualmente esos cambios en el potencial refieren a cambios de colores. Como siempre, o sea, no cambia, la cuantitativa no cambia, ¿sí? ¿Y cuál es nuestro elemento teórico por excelencia en cuanti? Que vieron que yo les dije que no les iba a tomar una curva punto a punto, porque es un delirio. Bien, la curva de titulación. La curva de titulación, a diferencia de las curvas de titulación anteriores, si en redox nos estamos basando, para poder predecir si una reacción ocurre, nos estamos basando en la diferencia de potencial, es claro que una curva de titulación la vamos a expresar en función de cómo varía ese potencial. Entonces, guste o no guste, empiecen a amigarse con este fulanito llamado NERST, porque lo vamos a tener que usar. Una curva de titulación va a expresar cómo varía el potencial a lo largo de una titulación, en la medida en que voy incorporando, titulante. ¿Sí? El potencial, en la medida que voy incorporando titulante, va a ir cambiando. ¿Sí? Acuérdense que el potencial estándar, que es este que está acá, refiere a concentraciones 1 molar. ¿Sí? El potencial que yo voy a tener dentro del Erlenmeyer va a ser el potencial que tenga aquí. ¿Sí? Va a ser el potencial que lo voy a tener que calcular por medio de la ecuación de Nernst. ¿Sí? Entonces, váyanse reamigando con la ecuación de Nernst, porque básicamente, para poder hacer nuestra curva de titulación, vamos a tener que trabajar con potenciales. La curva de titulación la vamos a ver luego en otra clase, no se preocupen, ¿sí? Pero como siempre, estamos hablando de 4 puntos. Nos vamos a referir al potencial inicial, al potencial antes del punto de equivalencia, el potencial en el punto de equivalencia y el potencial después del punto de equivalencia. Como siempre, para poder trabajar con una curva de titulación, lo primero que yo necesito es identificar qué tengo en cada uno de los puntos del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, esta curva de titulación que está acá es una curva de titulación donde estamos titulando hierro 2 con cerio 4. ¿Sí? La reacción que ocurre es hierro 2 más cerio 4, que me da hierro 3 más cerio 3. ¿Sí? El cerio se reduce, el hierro se oxida. Hay un solo electrón intercambiado. Y lo que vamos a tener es, en el punto inicial, el potencial del sistema va a estar dado estrictamente por el potencial del hierro, adentro del Erlenmeyer. Antes del punto de equivalencia, voy a tener exceso de analito, ¿sí? Y esta cantidad en exceso de analito va a salir de las mismas cuentas que hicimos siempre. Es el total menos la cantidad que reaccionó. En el punto de equivalencia, los equivalentes se igualan y los equivalentes del hierro 2 van a ser iguales a los equivalentes del cerio 4, analito, titulante. Y finalmente, después del punto de equivalencia, voy a tener exceso de titulante. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que conceptualmente, hablar de una curva de titulación, no importa quién
esté yo titulando? Siempre va a ser lo mismo. En función de qué especies estén involucradas y puede cambiar una curva de titulación, ¿sí? Si un potencial es muy chiquitito, como tengo en la curva de color azul, la que está en el medio, el salto va a ser pequeño. Cuanto mayor sea la diferencia de potenciales estándares, mayor va a ser el salto. Y es por este motivo que nosotros el permanganato lo titulamos en medio ácido. Porque la diferencia de potencial en medio ácido entre analito y titulante es muy grande y en medio básico es más pequeña. Y quiero acá un poquito desmentir lo que habían dicho antes. Fíjense, esto son tres curvas que están superpuestas, donde lo que cambia es la cantidad de electrones intercambiados. Fíjense que casi no hay diferencia entre cantidad de electrones intercambiados. La diferencia es muy pequeña, ¿sí? Entonces, no es que solo elegimos en una permanganimetría el medio ácido porque se intercambian 5 electrones. Elegimos el medio ácido porque la diferencia de potencial es grande. Porque eso es lo que determina que mi salto alrededor del punto de equivalencia sea grande. La diferencia de potencial y no tanto la cantidad de electrones. Fíjense que la diferencia entre cuando intercambiamos 3 a cuando intercambiamos 1 no es tan grande como para que justifique que ese sea el motivo teórico. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bien. Bien, en función del punto de equivalencia, o sea, del potencial de equivalencia del punto final, es que vamos a elegir el indicador redox, ¿sí? De la misma forma, de la misma idéntica forma que se hacía para ácido base, que teníamos un rango, para redox también vamos a tener otro rango. Ahora, más allá del rango, ¿qué va a darme mayor flexibilidad a la hora de elegir un indicador? El salto en la curva, exactamente, el salto en la curva, ¿sí? Piensen, quiero ir para atrás, piensen que el valor del punto de equivalencia, acá en estas tres titulaciones, es el mismo. Si yo nada más utilizo el potencial del punto de equivalencia como criterio, voy a estar bastante limitada. En cambio, si yo conozco la forma de la curva, voy a tener mayor posibilidad de elegir, mayor flexibilidad en la elección de indicadores, ¿sí? O sea, a lo que yo quiero ir con esta clase de introducción a las volumetrías redox es que los conceptos teóricos fundamentales de la cuantitativa no cambian, ¿sí? Yo tengo un criterio que es un criterio que me sirve a partir de conocer el valor del punto de equivalencia, de la variable crítica en el punto de equivalencia. Ahora, además de tener ese criterio, el salto en la curva es lo que yo tengo que mirar. Porque de vuelta, lo que nos interesa es la curva.
Este es el serio 4 que les decía antes. Dicromato, yodo. A veces se usa iodato, a veces se usa bromato, es raro. El tiosulfato sí, muy usado. El ioduro sí, viene de la mano del yodo. Y el hierro 2, que viene de la mano del cerio. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, quiero volver a mi Word. Bien. Cuando estamos hablando de volumetrías redox, desde el punto de vista teórico, las consideraciones van a ser las mismas que antes, ¿sí? La factibilidad de que la reacción ocurra, la reacción va a tener que ser cuantitativa, las condiciones de reacción van a considerar interferencias y además que el potencial sea suficiente para que la reacción redox ocurra, ¿sí? Además, vamos a tener una curva de titulación, ¿sí? La curva de titulación va a estar hablando de potencial en función del volumen del titulante, ¿sí? Los puntos van a ser los mismos de siempre. El inicial, aunque no veo, el punto inicial antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia, después del punto de equivalencia. ¿Cómo empieza el análisis? El análisis siempre va a comenzar sabiendo qué tengo en cada parte de la curva, ¿sí? Y esto es crucial, saber qué tengo en cada parte de la curva, ¿sí? Sabiendo eso, sencillamente después hay que aplicar criterios para poder calcular los equivalentes de analito o titulante, es lo mismo. Y luego lo que tengo que aplicar para el potencial es para poder calcularlo, lo voy a tener que calcular por ecuación de Nernst. De la curva puedo obtener un rango amplio para determinar indicadores, que también los puedo sacar a partir del potencial de equivalencia. ¿Sí? No es que no lo voy a poder sacar, pero sencillamente ese rango va a ser menor y más acotado. Bien. No los quiero atosigar en este preciso momento con ecuación de Nernst. Podría, pero no lo voy a hacer. Les voy a permitir que respiren un ratito, ¿sí? Cortamos acá por ahora y nos volvemos a encontrar en un rato.